Dios. Amén. Dios le bendiga. Le habla el pastor Jonathan Jiménez. Estamos pastoreando la iglesia central del movimiento La Cosecha de Cristo. Amén. Y hemos tomado la ocasión para hacer aclaración a ciertas falsas doctrinas y falsas enseñanzas que se han estado elaborando por las redes sociales. Y hemos querido, amado, aclarar a la luz de la Biblia algunos detalles de estas enseñanzas. Y una de ellas, amado, es que nosotros para ser salvos no tenemos que ser judíos. Y hay personas que están judaizando, pero ya Jesús para siempre, y han estado enseñando que para que la iglesia se salve, la iglesia debe judaizarse. En otras palabras, la iglesia debe volverse a la ley ya después de haber estado en la gracia. Amén. Y vamos a tratar varios temas aquí. Y vamos, amado, a definir o interpretar correctamente lo que es Juan capítulo 4, verso 22. Que este es un texto bíblico donde ellos se apoyan. Amén. Ya que Cristo hablando dice que la salvación viene de los judíos. Entonces vamos a interpretar correctamente este texto bíblico, a ver qué quiere referirse Jesús cuando dice que la salvación viene de los judíos. Vamos, amado, también a ver quiénes son los judíos, de dónde se originan los judíos. Vamos a ver también en este video que el problema no viene desde ahora, sino que del tiempo de los apóstoles ya este problema existía. Y también, amado, vamos a ver qué consejo nos da el apóstol Pablo a través de la palabra con referente a este tema. ¿Debe judaizarse la iglesia para ser salva? ¿Sí o no? Vamos a ver, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22. Amén. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22. Dice, en nombre de Jesús, amén. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Este, amado, es el texto bíblico que vamos a interpretar correctamente. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 22, donde Cristo, amado, enseña que la salvación viene de los judíos. Vamos a ver qué quiere expresar correctamente Cristo, o qué quiere decir este texto bíblico que está en Juan capítulo 4, verso 22. Amén. Amado, debido a este texto bíblico, muchas personas están judaizando, enseñando que tenemos que ser judíos para ser salvos. Y también en base a esto, muchos están judaizándose, volviéndose a la ley, ya después que nosotros estamos en la gracia. Entonces, interpretando bien este texto bíblico, tenemos, amado, que entender que Cristo hace una visita a una ciudad llamada Samaria. Y cuando Cristo llega a Samaria con sus discípulos, dice que Cristo, amado, está cansado del camino. Y cuando Él está cansado, dice que Él se sienta en el pozo de Jacob y le dice a los discípulos que vayan ellos a comprar comida a Samaria, en lo que Él se queda descansando. La Escritura enseña que mientras Cristo está descansando, viene una mujer a sacar agua al pozo, y Cristo entabla una conversación con esta mujer, y dice que Cristo le dice a la mujer, dame de beber, y ella le dice a Cristo que como Él, siendo judío, le pide a beber a ella, que es samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Había una enemistad en ese tiempo entre los judíos y los samaritanos, y la mujer le dice a Cristo que si ellos no se llevan entre sí, si son enemigos, ¿por qué Cristo le dirige la palabra a ella? Entonces, Cristo le dice a ella, si tú supieras quién es que está delante de ti, quién es que te pide agua, yo no te pediría agua a ti, sino que tú me pedirías agua a mí, y yo te daré agua que salta para la vida eterna. Y dice que ella se burla de Cristo y le dice que como Él va a sacar agua si el pozo es hondo y no tiene con qué sacarla. Entonces ella, amado, le dice a Cristo que los padres de ella adoraron en ese monte que está ubicado en Samaria, y que ellos, los judíos, dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y de ahí venía la enemistad, la contrariedad. Unos decían que había que adorar en Jerusalén y otros decían que habían que adorar en el monte. Entonces Cristo, hablando, le dice a ella
que la hora viene y la hora es cuando ni en ese monte adorarán, ni en Jerusalén tampoco, sino porque el Padre busca tales adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero vamos a leer los textos bíblicos. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 19. Dice el 19: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 21: Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22: vosotros adoráis lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Verso 25: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y verso 26, Cristo le dice: yo soy el que habla contigo. Entonces, amado, aquí tenemos todo el desarrollo de esta historia. Cristo le dice a ella: tráeme tu marido, cuando ella le dice que le dé agua. Y ella le dice: no tengo marido. Entonces Cristo le responde: bien has hablado, porque has tenido 5 maridos y el que tiene ahora tampoco es tuyo. La palabra de Dios enseña que ahí entre el verso 19 donde hemos leído, y ella dice: me parece que tú eres profeta. Entonces ella dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Entonces Cristo le aclara en el verso 22 y le dice: vosotros adoran lo que no saben, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando Cristo dice que la salvación viene de los judíos, Cristo no está diciendo que para salvarse hay que ser judío, tampoco está diciendo que para ser salvo hay que judaizarse, sino que de los judíos nacería uno que iba a traer la salvación a todos los que crean, y del Mesías iba a venir de los judíos. Vamos a leerlo de nuevo. Juan 4, 22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí la Biblia no dice que los judíos son los únicos que se van a salvar, ni tampoco enseña que para salvarse hay que judaizarse. No, lo que está diseñando Cristo es que la salvación viene de los judíos, porque Cristo está enseñando que el que va a traer salvación va a venir de los judíos. Por eso en el verso 25, Juan 4, 25, la mujer le dice: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos aclarará todas las cosas. Entonces la mujer está hablando que viene un Mesías. ¿Por qué la mujer dice que viene un Mesías? Porque el Mesías era el ungido que estaban esperando los israelitas, el cual Dios enviaría para salvar, gloria a Jesús para siempre, a los judíos y a todos los israelitas. Y este Mesías iba a venir de Judá, de la tribu de Judá. A esto que Cristo se refiere cuando dice que la salvación viene de los judíos, es que el Mesías que ellos estaban esperando, que iba a traer salvación, iba a nacer de la tribu de Judá, iba a venir de los judíos, iba a ser de nacionalidad judía. Y esta profecía la tenemos en el Antiguo Testamento también, que se le dio esa profecía al profeta David. Y esta profecía la tenemos en segundo libro de Samuel, capítulo 7. O sea, la mujer y Cristo están hablando de adoración. Y en medio de la adoración, Cristo le habla que la salvación viene de los judíos. O sea, que el Mesías iba a venir de los judíos. En segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 14, tenemos la profecía. Mira lo que dice. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas,
y afirmaré su reino. Verso 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Verso 14. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Entonces, a esto es lo que se refería a Cristo hablando con la samaritana. Cristo le dice que la salvación viene de los judíos, o sea, porque el Mesías venía de los judíos. O sea, Judá era la tribu donde nació David, y David, hermano, recibe la profecía de que la salvación iba a venir de los judíos. Amén. Y por eso Cristo le dice a ella que la salvación viene de los judíos, y luego ella dice: sí, yo sé que el Mesías va a venir y él nos declarará todas las cosas. Entonces, vamos a ver quiénes eran los judíos o quiénes son los judíos actualmente. Bien, los judíos, amado, eran descendientes de una tribu conocida como la tribu de Judá, la cual Judá era el cuarto hijo de Jacob. Jacob había tenido, hermano, 12 hijos, los cuales estos 12 hijos formaron lo que son las 12 tribus de Israel. Y cada tribu de Israel tenía su nombre. Amén. Y Judá era uno de los hijos de Jacob, el número cuarto, lo cual los descendientes de Judá fueron llamados judíos. Amén. Entonces, si decimos que la salvación solamente para los judíos, entonces estaríamos, amado, provocando un error doctrinal y bíblico fuertemente, porque el pacto que Dios lo hizo con la casa de Israel y no solamente con la casa de Judá. O sea, Dios hizo pacto con todo Israel, y hablar de que Dios hizo pacto con todo Israel, entonces dice que Dios hizo pacto con las 12 tribus, no solamente con una sola. Entonces, aparte de Judá, tenemos, amado, 11 tribus más que están en Israel. Entonces Jacob tuvo 12 hijos. Entre ellos tenemos a Rubén, la tribu de Rubén, eran conocidos como los rubenitas. Tenemos la tribu de Simeón, tenemos la tribu de Leví, la tribu de Judá, que son los judíos, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Isaacar, la tribu de Zabulón, tenemos la tribu de José, que ahí, amado, se divide esta tribu en dos partes. Ahí tenemos la media tribu de Manasés y la media tribu de Efraín. Y también tenemos la tribu de Benjamín, de la cual era Saúl, y aún el apóstol Pablo, que dice que él era de la tribu de Benjamín. Entonces, el pacto de Dios no era solamente con los judíos. La salvación no solamente era para los judíos, sino para todos los israelitas. Incluso hay una promesa en la Nueva Jerusalén, amén, en el cielo nuevo y la tierra nueva, revelado en Apocalipsis, cuando descienda la Nueva Jerusalén. Dice que esta ciudad va a venir con 12 puertas que tendrán los nombres de las 12 tribus de Israel. No solamente, gloria a Jesús, el nombre de la tribu de Judá, sino, amado, los 12 nombres de cada tribu. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 21, verso 12. Mira lo que dice. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en la puerta 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, amado, vemos que el pacto que Dios hizo no fue solamente con los judíos, sino con la casa de Israel. Lo que da a entender que había un llamado a la salvación a las 12 tribus, no solamente a la tribu de los judíos. En los días del reinado de Salomón, gloria a Dios para siempre, hijo de David, el reinado de Israel se rompe en dos partes, conocido como el reinado del sur y el reinado del norte. Entonces, el reinado del sur está compuesto por dos tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Leví. Y el reinado del norte está compuesto de las otras 10 tribus que restan. Entonces, ¿por qué los judíos son más mencionados? Porque la capital de Israel, de Jerusalén, gloria a Dios para siempre, tomó el nombre de Judá. Amén. Y eran conocidos como los judíos porque la capital de Israel era la tribu de Judá. Entonces, gloria a Dios para siempre, porque esta tribu de Judá llega a ser la más importante y llega a ser la capital de Israel por dos cosas. Número uno, porque la tribu de Israel se convirtió en la tribu más poderosa, más fuerte que existió dentro de las 12 tribus. Era la tribu más fuerte, la tribu del reinado,
de ahí nace David, de ahí nacen diferentes reyes poderosos. Y número 2, porque en Judá era que estaba el templo donde se adoraba a Dios, y eso le daba importancia a los judíos. Y por eso es que se mencionan más los judíos que las otras tribus. Pero el llamado a la salvación era también para las otras tribus, no solamente para los judíos. Lo que nos lleva a nosotros a comprender y a entender que cuando Cristo dice que la salvación viene de los judíos, no se está refiriendo a que solamente los judíos van a ser salvos, ni que nosotros como iglesia tenemos que judaizarnos para ser salvos, sino, amado, de que de los judíos o de Judá iba a nacer el Mesías, que era el Cristo. Entonces, hermanos, el mismo problema que estamos mirando hoy en día de que si tenemos que ser judíos para ser salvos, o tenemos que volver a la ley y judaizarnos para alcanzar salvación, también, hermano, lo tenemos en los tiempos bíblicos. O sea que eso no es un problema de ahora, es un problema, amado, que viene desde la antigüedad. Por eso vemos, gloria a Dios para siempre, que en el tiempo de los apóstoles, del libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles se enfrentan a este problema, gloria a Dios para siempre, donde algunos quieren judaizar a los creyentes que ya habían aceptado a Cristo, y vamos a ver cómo ellos lo resolvieron. Libro de los Hechos, capítulo 15, verso 1, mira lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces vemos, amado, que venían algunos de la tribu de Judá, de los judíos, que habían creído y le estaban enseñando a los otros creyentes que si no se circuncida ellos no son salvos. O sea, aparte de ellos creer, aparte de ellos aceptar a Cristo, aparte de ellos tener una adoración a Dios, aparte de ellos tener una vida devocional a Dios, entonces, amado, vemos que le están queriendo imponer que se circuncide. Y la circuncisión era un acto de la ley, un pacto de la ley, una señal de la ley que Dios hizo con Abraham, y los judíos se circuncidaban. O sea, quieren judaizar a los creyentes. En el verso 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, amado, como ya se estaba tornando un problema de confusión y de herejía en el tiempo de los primeros cristianos, dice que se llamó a Pablo y a Bernabé, y algunos de ellos que estaban enseñando esta herejía se convocó para que subieran a Jerusalén, donde estaban los demás apóstoles, para que trataran esa cuestión e iniciaron un debate a ver a qué conclusión, amén, y a qué resultado llegaban, a ver si tenían que judaizarse para ser salvos, a ver si tenían que circuncidarse, sí o no, para ser salvos. Entonces en el verso 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Dice el verso 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Dice el verso 7: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dice el verso 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dice el verso 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando la fe de sus corazones. Entonces, amado, en estos textos bíblicos que hemos leído, ya ellos reunidos en el lugar, en Jerusalén, los apóstoles, para tratar el asunto, dice que algunos de los fariseos que habían creído se levantaron imponiendo y diciendo: es necesario que se circuncide y que guarden toda la ley de Moisés. O sea, ya el problema pasó de circuncidarse a que guarden toda la ley. O sea, que querían judaizar a los creyentes para ser salvos. Y dice que los apóstoles estaban tratando la cuestión, y en medio de la discusión dice que Pedro se levanta como apóstol principal. Entonces Pedro se levanta y le dice a ellos, gloria a Dios para siempre, que ellos han escuchado los testimonios de las cosas que Dios ha hecho a través de él en los gentiles. Y ahí tenemos el caso de Cornelio. Cuando Pedro va de Cornelio, que Pedro le predica, dice que Cornelio y la familia de Cornelio reciben salvación y son llenos del Espíritu Santo.
Y Pedro testifica esto a los apóstoles y dice que Pedro dice que Dios ha extendido su misericordia con los gentiles que no son judíos. Número 2, que no sean circuncidados, y el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos y han hablado en lengua. Lo que da a entender que Dios ha purificado los corazones de los gentiles simplemente con creer. Amén. Para nosotros ser salvos, lo que tenemos que hacer es creer en Cristo, no guardar ley. En el verso 24 de Hechos capítulo 15 dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestra alma, mandando circuncidaros y guardar la ley. Aquí vemos el problema, amén. Cuando hay personas, hermanos, que salen a predicar y a enseñar sin una orden pastoral, sin una encomienda, sin una comisión, lo que cometen es problemas, errores doctrinales y enseñan confusiones y enseñan herejía. La Biblia dice que ellos dicen: hermano, hemos escuchado que han salido algunos de nosotros, que nosotros no dimos orden que salgan a predicar. Ellos salieron desordenadamente por su cuenta y han inquietado a los demás creyentes. Entonces, cuando no salimos bajo una supervisión, ocurren estas cosas. Entonces, en el verso 28 y 29 dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que esta necesaria, que os atengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Entonces hemos amado a los apóstoles que llegan a la conclusión. Ellos dicen que le ha parecido bien al Espíritu Santo y también a ellos no imponer más carga a los creyentes para ser salvos. O sea, ellos, amado, oraron, y ellos, amado, consultando al Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo le habló y le pareció bien al Espíritu Santo y a ellos no imponer más carga. O sea que no hay que judaizarse, no hay que volverse judío, no hay que guardar ley, no hay que guardar Shabbat, no hay que guardar circuncisión, no hay que guardar ningún pacto judaico para nosotros ser salvos. La palabra de Dios claramente enseña que para ser salvo hay que creer solamente. Amén. Creer en Cristo Jesús y llevar una vida íntegra, intachable, sin pecado. Entonces, gloria a Dios para siempre. Aquí tenemos cómo los apóstoles resuelven este problema que se armó en el tiempo de los primeros cristianos. Entonces vamos a ver también, amado, qué palabra el apóstol Pablo nos da y cuál es el texto bíblico él nos enseña acerca de este tema de la ley y la gracia, o que si nosotros tenemos que judaizarnos o guardar ley. Entonces Pablo, hermano, da diferentes instrucciones de que nosotros no tenemos que guardar la ley del Antiguo Testamento ni tenemos que judaizarnos. El primer texto bíblico lo tenemos en Romanos 6:14. Romanos 6:14, el apóstol Pablo dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia enseña que ya nosotros, amados, no estamos bajo la ley, sino que nosotros estamos bajo la gracia. Y que ya nosotros, amados, no tenemos que judaizarnos. Otro texto bíblico lo tenemos en Gálatas, capítulo 3, verso 10 y verso 11. Dice el verso 10: porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas estas cosas de la ley para hacerla. Entonces, en el verso 10 dice que todo lo que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Y dice el 11, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces la Biblia dice que el justo va a vivir por la fe, no por las obras de la ley. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1 al verso 4, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice el verso 1: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Verso 3: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Dice el verso 4: de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificáis, de la gracia han caído. Pablo dice que los que se justifican en la ley han caído de la gracia. O sea, son desgraciados. O sea, un desgraciado
es una persona que no tiene gracia, está sin gracia. Y la gracia es lo que nos da salvación. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, que nosotros somos salvos por gracia. Amén. O sea que una persona sin gracia es una persona que no tiene salvación. Conclusión, no tenemos que judaizarnos, no tenemos que volvernos judíos, no tenemos que guardar ley para ser salvos. Con el simplemente el hecho de ser cristiano y creer de todo corazón, amén, y guardarnos sin pecado y tener, amado, una adoración plena a nuestro Señor Jesucristo, somos salvos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas a este canal y también te pedimos que compartas esta enseñanza para que más personas sean edificadas y no sean confundidas con estas doctrinas.